Listo para comenzar la presentación, pulse el botón Iniciar emisión del panel de control de GoToWebinar para que los asistentes le oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. Hola, muy buenos días a todos. Va a dar comienzo el Morning Meeting. Por favor, irme confirmando que tanto el sonido como la imagen son correctos y el seminario comenzará en unos segundos. Muy buenos días a todos. Veo que tanto la imagen como el sonido son correctos, así que vamos a dar comienzo a este Morning Meeting Apertura de Mercado. Mi nombre es Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, y va a dar comienzo el seminario. Vamos a comenzar hablando sobre la jornada de ayer, viendo cómo comenzó la semana, qué repercusión han tenido los datos macroeconómicos, sobre todo vivido en el jueves de la semana pasada, y cómo pueden afectar, y ya lo están haciendo, al mercado durante esta semana y semanas posteriores, ¿de acuerdo? Durante el día de ayer, sobre todo, destacar que las ventas se impusieron en todas las bolsas europeas. Antes de que sonara la campana en todas estas bolsas europeas, las dudas ya se paseaban por los parqués. A primera hora de la mañana se había dado a conocer que la producción industrial en Alemania había caído en mayo un 1,8% respecto a abril, el mayor porcentaje de descenso de los últimos 2 años, ¿de acuerdo? Otro dato que pone de manifiesto que las economías no tiran y que, al referirse a Alemania, la locomotora de la zona euro tiene un impacto mayor en las bolsas. La decepción ha sido la excusa para las ralentizaciones y todos los índices europeos han iniciado la negociación con recortes. Unos descensos que han ido en aumento a lo largo de la sesión y han llevado a todos los indicadores a perder en torno al 1%. Más concretamente, el IBEX cerró con recortes del 1,1%, lo que le llevó a perder los 10.900 puntos, ¿de acuerdo? Retrocesos, eso sí, inferiores a los del CAC francés, menos 1,4%, y el MIP italiano, que también retrocedió un 1,2%. Wall Street se sumó a la corriente bajista de Europa, aunque sus pérdidas fueron mucho más moderadas, ¿de acuerdo? El Dow Jones cedió un 0,26% hasta los 17.023 puntos básicos y el S&P 500 cayó un 0,4% hasta los 1.977 puntos. Por otro lado, el Nasdaq Composite retrocedió un 0,77% hacia los 4.451 puntos, ¿de acuerdo? Como hemos visto, el IBEX 35 ha estado en sintonía con sus homólogos europeos y se ha dejado este 1,1% para situarse en los 10.888 puntos. Un descenso al que también ha contribuido la estafa, como todos bien sabemos, efectuada por Gowex. El presidente del principal valor del MAP ha terminado por declarar que ha falseado las cuentas de las empresas en los últimos 4 años. Se cifra que los afectados directamente por la estafa son unos 5.000 inversores, ¿de acuerdo? Pero el daño efectuado al resto de los mercados, del mercado alternativo bursátil y al resto de los mercados de renta variable es incalculable. Por otro lado, el mayor varapalo, dado lo que estamos hablando del MAP, sobre todo del caso de Gowex, lo sufrieron estas empresas del MAC, desinfladas, muchas de ellas en torno al 10 y el 20%, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el mercado de deuda pública, el interés exigido al bono español a 10 años se situó por debajo del 2,7% y la prima de riesgo ronda ya los 142 puntos básicos.
En el Eurogrupo se habló de la unión bancaria, del programa de ajuste de Grecia y de Lituania, que se incorporará, como bien sabemos, a la Unión Económica Monetaria en el 2015, pero no trascendieron detalles relevantes, ¿de acuerdo? Esto más panorámica europeo. Por su parte, Wall Street también ha iniciado la semana con recortes a la espera de que mañana comience la temporada de resultados y el miércoles se den a conocer las actas de la última reunión de la Fed. Ya hemos comentado que muchos valores se muestran cansados y que además hay que dirigir el avance del primer semestre e incluso recortar algo, ya que el ritmo pues, no puede mantenerse en la segunda parte del año tal y como se ha mantenido durante el comienzo del mismo. Por lo tanto, se puede recoger la cosecha en valores que hayan subido mucho o aguantar el tipo. Sí, seguimos considerando que en general los grandes están más fuertes, ¿de acuerdo? Nada nos hace pensar que de aquí a final de año la senda alcista, como bien venimos comentando en los últimos días, continúe. Es decir, los datos macroeconómicos no han sido malos, es más, en Estados Unidos en concreto han sido muy buenos respecto sobre todo al empleo y la senda alcista continúa. Bueno, más concretamente, como bien sabemos y como está en todas las noticias, el caso GOWEX, ¿de acuerdo? En concreto, está dejando al IBEX por debajo de estos 10.900 puntos. El IBEX comenzó la semana tal y como puso fin a la anterior. Vimos una ligera corrección, esta vez del 1,1%, que hacen que el selectivo haya perdido la cuota de estos 2.900 puntos hasta, en concreto, los 10.888 enteros. ¿De acuerdo? El escándalo del que estamos hablando, destapado en torno a la compañía del mercado alternativo bursátil, el GOWEX, ha servido para echar más leña al fuego en una jornada ya de por sí marcada por numerosos números rojos en el viejo continente. ¿De acuerdo? La jornada comenzaba mal, es decir, hemos comenzado con estos retrocesos durante el primer día de la semana, con el peor dato de producción industrial de Alemania de los últimos 2 años, lo que hizo que los inversores, lógicamente, se cuestionasen seriamente la salud de la economía comunitaria. Y la apertura bajista de Wall Street también sirvió para poner pues, la puntilla, podríamos decir, y ahondar un poco más en la toma de beneficios que se está produciendo durante estos días. De cara al resto de la semana, bueno, los inversores estarán pendientes sobre todo de las actas de reunión de junio de la Reserva Federal, que se publica este miércoles, así como de otros informes económicos previstos para estos días, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues Australia y Canadá publicarán sus últimos informes sobre empleo y el Banco de Inglaterra destaca también que celebrará una reunión mensual sobre política monetaria, ¿de acuerdo? Esto, panorámica, más bien lo que estamos viendo, mercado europeo. Si nos pasamos al otro lado del Atlántico, vemos que las bolsas en Estados Unidos, como bien comentábamos, están abriendo también a la baja, atentas sobre todo a las acciones de la Fed. Aquí es lo que más preocupa. Los mercados bursátiles de Estados Unidos abrieron a la baja este lunes, como el mercado europeo, aún lastrados, eso sí, por rumores de esta reunión de la Reserva Federal que puede bajar los tipos de interés antes de lo previsto, ¿de acuerdo? Así como las declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ¿de acuerdo? Según datos oficiales, la economía de Estados Unidos, como bien comentábamos, un dato muy bueno, creó 288.000 puestos de trabajo el mes pasado, superando holgadamente, eso sí, las expectativas que apuntaban a un aumento de unos 212.000 aproximadamente. ¿De acuerdo? Mientras tanto, la tasa de empleo de la nación descendió también hasta un 6,1%, su nivel más bajo en casi 6 años. Estos datos positivos, sobre todo, alentan los rumores de la Reserva Federal puede adelantar su agenda en cuanto a la subida de tipos de interés. Y esto, lógicamente, el nerviosismo hizo que se instalara en los mercados cuando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que al final de semana el ritmo de crecimiento a escala mundial podría ser menor de lo previsto durante la segunda mitad del año a causa de esta disminución en la inversión, ¿de acuerdo? Esto es lo que más preocupa lógicamente, lo que puede hacer condicionar de una manera favorable o no el mercado en Estados Unidos y, lógicamente, esto pues afectará también al mercado europeo de forma, estimamos que positiva, ¿de acuerdo? Sigue siendo senda alcista de aquí a final de año, no hay ningún dato por ahora que nos haga pensar lo contrario. Lo único, estamos viviendo un ligero retroceso, lógico, por la subida experimentada al inicio de año. Bueno, es lógico tomar beneficios, muchos inversores lo están haciendo y de cara a final de año, sobre todo a corto plazo, la senda sigue siendo claramente alcista, ¿de acuerdo? Para los próximos días, las referencias más importantes que vamos a tener en datos macroeconómicos, sobre todo, van a ser en China el IPC el miércoles, mañana, y en Estados Unidos las actas de la FED, también mañana, ¿de acuerdo? En China, la balanza comercial saldrá el dato el jueves, al igual que la balanza comercial de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Y ya para el viernes, para finales de semana, tendremos el IPC de Alemania y de España, ¿de acuerdo? Esto van a ser
los datos macroeconómicos más importantes de la semana. Y ya, bueno, hablando más bien del día de hoy, vamos a pasar a ver qué puede suceder, cómo puede repercutir los datos macroeconómicos vividos la semana pasada, cómo puede evolucionar la bolsa durante el día de hoy y qué nos va a proporcionar los datos que tuvimos el día de ayer hacia el resto de las sesiones, ¿de acuerdo? Sobre todo, la sesión de hoy también arranca con datos flojos de Alemania. El superávit comercial ha aumentado, pero se explica por la caída de las importaciones, ya que las exportaciones, lógicamente, también caen. Algo que podría pesar bastante en esta apertura y ya lo estamos viendo un poco en los principales índices, ¿de acuerdo? Por lo demás, la jornada se presenta tranquila y si se puede ver noticias por el lado de la deuda ya en Grecia, que está a punto de anunciar la emisión de un bono a 3 años, después de haber colocado bonos a 5 años hace unos meses, ¿de acuerdo? Y porque Islandia también se está planteando volver al mercado 2 años después de su default, el eurobono con un eurobono sobre todo a 6 años, ¿de acuerdo? Estos son los principales datos que pueden repercutir de una manera, estimamos que también favorable en la economía y por lo tanto se verá su repercusión en el mercado tanto europeo como americano. Y en plano nacional, más concretamente, será importante ver si el tema con el que estamos abriendo la sesión, el tema de GOWEX, ya se ha digerido y también, aunque más a medio plazo, si sirve para que tomen las medidas necesarias para evitar otro caso parecido en el futuro, ¿de acuerdo? Está presente en todas las noticias, no es para menos. Es un caso pues, que, lógicamente, se viene falseando las cuentas en los últimos 4 años, está afectando de una manera bestial el mercado, sobre todo nacional. No se está viendo muy bien desde fuera, sobre todo el IBEX 35, los valores del MAP están en seria duda y está habiendo bastante repercusión, y no es para menos. Puede ser que la sesión arranque de forma débil para animarse después, ya que tras 2 días de tomas de beneficios, los inversores pues, podrían volver a posicionarse, ¿de acuerdo? Es decir, una buena estrategia para los próximos días puede ser una posición larga, ¿de acuerdo? Ya se han tomado sobre todo estos beneficios, llevamos unos días de toma de beneficios, digiriendo los datos macroeconómicos vividos, sobre todo el jueves de la semana pasada, y ya puede ser un muy buen momento para empezar a tomar estas posiciones en todos los índices, sobre todo del ámbito tanto nacional como europeo, ¿de acuerdo? Ya simplemente, por último, destacar que Alcoa dará el pistoletazo de salida a los resultados empresariales, pero será el cierre, por lo que su impacto no se recogerá hasta el miércoles, hasta mañana, ¿de acuerdo? Esto es básicamente lo vivido durante el día de ayer, cómo se han afectado los datos macroeconómicos de alta relevancia y cómo están afectando durante esta semana a todo el mercado en general y cómo pueden hacerlo y esperamos que siga la evolución durante el día de hoy, ¿de acuerdo? No sé si os ha quedado alguna duda de los datos que acabo de comentar, sobre todo las noticias macroeconómicas que se han experimentado y que quedan por experimentarse durante esta semana. No hay muchos datos macroeconómicos a tener en cuenta, es decir, que el mercado no se va a ver con una alta volatilidad en los próximos días y, por lo tanto, la senda sigue siendo claramente alcista. Hemos tomado, lógicamente, beneficios, venimos unos días lógicos también de toma de beneficios, tomando nuevas posiciones y ya de cara al resto de la semana la posición claramente a tomar es seguir con la senda alcista, tomar posiciones largas y beneficiarnos de esta subida como venimos haciéndolo durante todo el año, ¿de acuerdo? Por el momento veo que no tenéis ninguna duda. La verdad que no hay tampoco ninguna noticia de alta relevancia que pueda condicionar el mercado en ámbitos fundamentales, sobre todo en términos fundamentales macroeconómicos. Por lo tanto, a seguir viendo cómo digiere el mercado durante estos días las noticias macroeconómicas vividas el jueves pasado y, lógicamente, datos muy buenos a destacar y venimos haciéndolo durante los últimos días de empleo en Estados Unidos. Las bolsas estadounidenses no se esperan que vayan a repercutir a la baja, es decir, la senda sigue siendo alcista y, lógicamente, esto viene condicionando también el mercado europeo, como lo viene haciendo durante todo el año. El mercado de Wall Street está condicionando otro tipo de mercados y, en este caso, el europeo, pues se puede ver beneficiado por estos datos, ¿de acuerdo? Sí, me preguntan que deje el correo para, por si queda alguna cuestión en el tintero, me imagino. Mi correo es adrian.pollo, con Y, adrian.pollo@xtb.es, ¿de acuerdo? adrian.pollo@xtb.es, ¿de acuerdo? Sobre todo, si os queda alguna duda, si algún dato macroeconómico, si veis que alguna noticia pues, ha repercutido de una forma extraña al mercado y no sabéis por qué, no entendéis esta repercusión que haya podido tener, me lo comentáis con toda confianza a mi correo, a cualquiera de los analistas de aquí de la firma, y bueno, lo vamos comentando y intentamos solventar la duda lo antes posible, ¿de acuerdo?
Veo que hay una duda. ¿Cuándo podría retirar estímulos? ¿Qué días habría que estar atentos? De acuerdo. Sobre todo, esto sería para el mercado estadounidense. Vemos que es algo que le puede afectar bastante. Y esto sobre todo, pues cuando se produzca la reunión que van a tener, bueno, por parte del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, están muy atentos por los rumores de que la Reserva Federal pueda bajar estos tipos de interés antes de lo previsto. Fecha exacta, no sabemos, ¿de acuerdo? Son simplemente ahora mismo conjeturas, están viendo si se podrían llegar a producir, pero no es algo con el que podamos afirmar, ¿de acuerdo? Son simplemente ahora mismo pues rumores que están sobre todo barajando en el mercado estadounidense y que por lo tanto pues la bolsa se ve afectado por los mismos, pero no son datos exactos, ¿de acuerdo? No es que se vaya a producir una reunión y vayan a bajar estos tipos, pero se podría llegar a producir, es decir, los rumores, lógicamente, ya están sondeando el mercado, están llegando hacia la Reserva Federal y puede ser que se produzcan en el corto plazo. ¿Fecha exacta? Pues como os comento, no es algo que sepamos, ¿de acuerdo? Vale, veo que me preguntan sobre todo por divisas. Eso ahora mismo va a entrar mi compañero Rodrigo García y os va a comentar sobre todo un análisis más técnico acerca de pares de divisas sobre todo. Va a hablar también algo de materias primas e índices, pero se suelen centrar sobre todo en los pares de divisas y ahí ya podéis comentar sobre todo, Virgilio, esta bajada si debería de haber una bajada en el euro, ¿de acuerdo? Esto va a ser un análisis más técnico, como todas las mañanas, y con ellos, pues lógicamente, podéis comentar incluso niveles que actualmente se vienen viendo en el mercado y que más a corto plazo pues podrían ser experimentados por estos pares de divisas. Os voy a dar paso ya a mi compañero de análisis técnico, al señor Rodrigo García, y lo dicho, cualquier duda que os quede, sobre todo en ámbito fundamental, noticias macroeconómicas y su repercusión que pueda tener en el mercado, sobre todo esta senda alcista a tener en cuenta en los próximos meses. Ya os digo, no hay ninguna noticia macroeconómica que afecte de manera negativa, es decir, por ahora las expectativas siguen siendo buenas. Y lo dicho, cualquier duda que os quede en el tintero durante el día de hoy, me lo comentáis con toda confianza a mi correo, adrian.pollo, y os responderé lo antes posible, ¿de acuerdo? Espero que tengáis una buena jornada de trading y un muy buen día. Un saludo. Gracias. Hola, muy buenos días. Por favor, me confirman que el sonido es correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, Óscar, Juan Carlos, Luis Alberto, Rolando, Eduardo, José María, Javier, Luis, Juan, Sergio. Muy buenos días a todos. Me confirman que el sonido es correcto. Mi nombre es Rodrigo García. Cualquier asunto que deseen comentar, cualquier tema que les interese ver durante este seminario, pues no duden en ir escribiéndonos a través del chat de cuestiones. Día complicado hoy en el mercado. Parece que la renta variable va a ser bastante castigada en el día de hoy. Parece también que bueno, el euro vuelve a las andadas, vuelve a pasarlo mal, vuelve a esa senda bajista
Y por otro lado tenemos, pues bueno, volvemos a ver fortalecimiento de las divisas oceánicas. El mercado de metales preciosos sigue en lateralidad con ligero sesgo alcista, y el mercado de commodities, pues evidentemente ahí ya no hay ninguna duda, tanto commodities agrícolas como energéticas, todas las commodities, exceptuando, como decimos, los metales preciosos, siguen en caída libre. Veo que me comenta ya José, tenemos alguna pregunta. Dice José, si en DAX en 30 minutos podemos tener un hombro cabeza a hombro con neckline los 99.09. Pues vamos a verlo. Vamos a sacar este análisis que ya poco aporta. Con neckline en los 9. Imagino que te refieres a esta, ¿verdad? A grandes rasgos, 99.09, 99.05. No, esto no es un hombro cabeza a hombro. ¿Por qué? Porque la figura precedente al hombro cabeza a hombro es esta. Y esto, el hecho de que la cotización llegue aquí, hace perder la total validez al hombro cabeza a hombro. Lo interesante sería que esto no existiese y que la figura precedente pues fuera una figura de tendencia, un canal alcista pues realmente considerable. No es muy interesante. De todas formas, José, aprovecho para hablar del DAX. Yo creo que en mi opinión hoy veremos niveles de los 98.43, estos 40 puntos abajo, dada la volatilidad de la sesión. Muy probablemente lleguemos, bueno, 98.50, este soportes de los que hablábamos ayer. Probablemente veamos un ataque a esta zona. Sería interesante buscarlo, dejando el stop loss aproximadamente en la zona de los 99.36 o un puntito 2 más arriba, si acaso, encima de este nivel clave. Potencial giro, dice Peter, sí. Bastante probable ver estos niveles. Además, vamos a ver. Ahora estamos en 61.8. Aquí se ha dado la vuelta en 61.8. Yo creo que vamos a volver a ver un ataque en primera instancia al 61.8 y luego al 98.52. Sí, hasta esta zona sí que veo interesantes oportunidades bajistas, como dice Rolando. Hasta esta zona. Bueno, más cosillas interesantes. Bueno, iba a comenzar por divisas, pero ya que estamos con los índices, comenzamos con los índices. El índice más alcista que ahora mismo en los mercados es un índice exótico, que es el índice de la India. Lo tenemos aquí en este canal alcista. Bueno, ya ha hecho un canal dentro del propio canal que presentábamos el otro día. Es bastante barato operar en el índice de la India, independientemente de que, bueno, suena un poco exótico y dice, joder, menudos premios van a cobrar. No es un inconveniente en ese sentido. Es bastante asequible. Por lo tanto, puede ser interesante. Fijaos que estamos en máximos desde hace muchísimo tiempo. Incluso si ponemos un gráfico de largo plazo, un gráfico semanal, estamos en niveles que hacía mucho tiempo que no veíamos. De hecho, ni nos da el gráfico para ver un nivel parecido. Vamos en máximos en esta misma semana. Desde el punto de vista del corto plazo, lo interesante aquí, pues, bueno, ahora ya abandonamos el canal bajista que teníamos, el canal alcista que teníamos. Estamos nuevamente dentro de otro canal alcista con mayores precios. Y bueno, ahora lo interesante sería, bueno, no creo que sea ninguna locura entrar ya al mercado, en el caso del índice de la India, buscando nuevamente nuevos máximos. Aquí hay una zona de control muy interesante, una zona de muchísimo volumen en el mercado de futuros. Esta zona de los 70-85 aproximadamente. Sería interesante buscar un ratio de riesgo 1:1, intentando buscar siempre ese aprovechamiento de la tendencia, que en este caso
tampoco hay ninguna duda de que es alcista. Bueno, yendo un poco por otros índices, el índice de México también muy alcista. Buscamos la parte alta del canal, lo presentamos aquí el otro día en estos soportes. Seguimos buscando esta zona buscamos aquí con media posición, la superación de esta zona, la zona actual, los 43.50 más o menos, pues nos da la oportunidad de entrar o con media posición que nos faltaba o directamente entrar al mercado buscando los máximos de los 44.80. Muy interesante también el índice de México y el de Polonia bajista. Un día más, esta parte alta del canal bajista, seguimos buscando soportes. Muy interesante esta operativa, dejando el stop loss pues un poquito por encima de la anterior zona relevante, fijada en estos momentos en los 23.85. Tampoco es caro ni mucho menos operar en el futuro de la bolsa de Varsovia. Yendo un poco al mercado de materias primas, pues lo que decíamos antes, tenemos por un lado al oro en una lateralidad bastante aburrida con sesgo alcista. Aquí llevamos con este stop loss fijado en los 13.05, ya ni me acuerdo desde cuándo, buscando la zona de 13.40, bueno, zona de proyección de este rectángulo, que bueno, ya ha hecho aquí un ligero intento, aquí ha hecho un intento de intento, y bueno, ahora sigue en esta lateralidad, pues bueno, comportándose un poco al compás del dólar y del dólar australiano, bastante aburrido, por cierto. Yo aquí seguiría pues posicionado, ¿no? Es decir, buscar estos 13.40 como stop en los 13.05. Esta zona, un poco lejana todavía de la zona de activación, pues bueno, yo simplemente nos da un mejor precio para buscar estas alzas. El petróleo, bueno, descalabro absoluto para el petróleo. Ayer planteábamos una operativa bajista también en esta parte alta del canal bajista, buscando los 109.90, y bueno, no solo no ha llegado, sino que bueno, ha descansado en esa zona de control como no podía ser de otra forma, y esta mañana nos vuelve a dar otra entrada interesante para aprovecharnos del fortalecimiento, de la debilidad del petróleo. Aquí le vemos el recorrido de una figura aproximadamente esta zona de 109.24, muy interesante buscar nuevamente estas caídas en el petróleo. También el West Texas está en una situación bastante parecida, pero desde el punto de vista técnico consideramos que es bastante más interesante el Brent. Como decimos, buscamos los 109.24. Recordad, aquí teníamos el stop en los 11.38, un poquito por encima del anterior máximo relevante, que bueno, en ningún momento ha tocado. Y como decimos, ahora volvemos a entrar después de este descanso en esta zona, volvemos a entrar. Y bueno, vemos que la velocidad de bajada es bastante interesante. El trigo, bueno, llevamos muchísimo tiempo hablando del trigo, de lo más bajista que hay en el mercado ahora mismo. De todas las commodities agrícolas están en caída libre, difícil ponerle un suelo al trigo, muy complicado. Ahora mismo nos vemos obligados simplemente a hablar de este nivel de los 550,68, buscar estos $10 por Basel a la baja, buscando esta prolongación de la caída del trigo, buscando, como decimos, esta zona de control. A partir de ahí ya estaríamos atentos y ya las ventas a partir de esta zona ya serían bastante más agresivas. Como decimos, ahora interesante buscar los 50.68. El gas natural, que bueno, teníamos aquí el otro día una operativa que ha costado un poco en llegar. Lo hemos planteado el viernes de la semana pasada, si no recuerdo mal, estas caídas en la parte alta de este canal, buscando, no sé si ha llegado, no sé si cuán estricto deberíamos ser, si ha llegado a la zona de 4.21, sí que ha llegado, vamos a verlo, aquí cuál es el mínimo de esta vela, sí, 4.29, entonces sí habría llegado. De todas formas,
Yo creo que esto va a seguir cayendo. Creo que esta zona, los 4.21, seguramente estemos unas sesiones o incluso unas horas en esta zona de control, esta lateralidad, y a partir de ahí pues sí que puede ser interesante volver a ver caídas en gas natural. Por lo demás, en materias primas agrícolas todo está realmente bajista, todo con sesgo bajista. El caso del café está un poco más tranquilo, esta lateralidad también con sesgo bajista. Y me comenta, volviendo atrás a los índices, me comenta Juanan cómo vemos el Eurostock. Lo tenemos aquí y además analizamos también, analizamos también el índice de Rusia, que aprovecho que me pregunta por ahí José. Bueno, el Eurostock está en una situación prácticamente idéntica al CAC francés. Estamos aquí en esta zona de los 32,26, 32,22, zona que probablemente encuentre zona de apoyo, zona en la que encuentra apoyo probablemente en la jornada de hoy. A partir de ahí sí que buscamos como escenario más probable la búsqueda de los 31,94. Estos 30 puntos a la baja, pues que bueno, que parece que el Eurostock parece que inevitablemente nos va a volver a dar operaciones bajistas interesantes, al igual que el DAX, al igual que el CAC, como decimos, jornada pues realmente complicada en el día de hoy para la renta variable. El índice de Rusia, que aprovecho para contestar a José. Aquí tenemos un gráfico diario. Aquí buscamos la zona de los 14,09, un índice de Rusia, bueno, fundamentado especialmente por ese castigo tan grande que ha sufrido con toda la crisis de Ucrania, con todos los problemas geopolíticos de la zona. Pues lógicamente ahora, pues a poco que mejore la situación, vemos el catalizador perfecto en el precio del gas natural y en el precio del petróleo, pues a poco que mejore un poco la situación, pues lógicamente ya el escenario probable es el escenario de subidas. Aquí vemos, vamos a limpiar un poco el gráfico, si no, no tiene demasiado sentido. Aquí vemos como tenemos la directriz alcista principal, dándonos interesantes zonas de entrada para buscar esta operativa en largo, y ahora mismo, pues bueno, la última, la que simbolizamos aquí con un círculo rojo, buscando, pues bueno, si nos fijamos, y proyecciones en todo momento alcistas, y aquí tenemos marcado como zona clave el siguiente nivel de los 14,08. Para buscar este nivel es un poco complicado el momento actual, porque lógicamente el ratio riesgo-beneficio nos sale complicado. Aquí no habría otra opción que dejar el stop loss en la zona de 12,85. Por lo tanto, si no estamos dentro, sería interesante dejar que se cumpla esta operación y ya vendrá nuestra ocasión más adelante. Para el más corto plazo, ahí no hay ninguna duda, el índice es absolutamente alcista. Se están comportando bastante mejor. Bueno, el índice de emergentes, si lo habéis visto, pues va volando prácticamente. Solo tiene unos casos como el de Argentina y demás que fallan un poco, pero además tenemos Brasil, tenemos India, tenemos México, tenemos la propia Rusia comportándose realmente bien en las últimas jornadas. Para el corto plazo, aquí está bastante claro. Esperamos la rotura de estas resistencias de los 13,63 e incluso si queréis los 13,74. Yo me quedaría con el nivel actual de 13,63 para proyectar no sería muy ambicioso, proyectaría solo los dos primeros toques buscando los 14,51. Stop loss sí que lo dejaría aquí en esta zona de los 12,60. Parece que todo indica, ¿no? A pesar de que el ratio riesgo-beneficio sea un poco complicado en este sentido, parece que todo indica que lo normal es
ver esta zona de los 4.51 bastante antes que los 12.60. Bueno, vamos ya un poco con el mercado de divisas, que ya veo que tenéis por aquí algunas preguntas, no sin antes comentaros la operativa que hemos puesto ayer en Trading Analysis del Bovespa, del índice de Brasil, que se me había olvidado comentar. Buscamos, bueno, lo hemos hecho ayer ya, es una operativa ya más estructural, menos intradiaria, y bueno, para mantener unos días, o bueno, hasta que el precio llegue, bueno, personalmente a nuestro take profit. Canal alcista, como hemos tenido 3 toques, y al cuarto toque pues buscamos esta zona como mínimo, esta zona de máximos 55.910, como stop loss en los 52.756. El potencial beneficio es esta sombra en verde, la potencial pérdida es esta sombra en rojo. Además nos fijamos aquí en el indicador Osum, que cuando llega a la directriz horizontal, pues lógicamente el precio se dispara. Vamos a ver cómo transcurren estas sesiones. Por ahora se va cumpliendo, ya ha avanzado pues ligeramente un 10% del recorrido, no más, pero sí que seguimos confiando en buscar esa zona de los 55.910. Bueno, lo tenéis, como sabéis, aquí, pues bueno, ya ha quedado, hemos puesto, vaya, lo hemos puesto, si no me equivoco, aquí, a las 5 menos 10 de la tarde de ayer. Está en Trading Analysis. Bueno, vamos ya sin más retraso con el mercado de divisas, que veo que ya hay algunas cosillas interesantes. Vamos a comentar un poco lo que teníamos pensado comentar para hoy y luego ya procedemos con las preguntas por si me he saltado alguna cosilla. El dólar yen, bueno, de lo más interesante que ahora mismo en los mercados, por fin el yen empieza a ser interesante, por fin nos empieza a dar oportunidades interesantes y en estos momentos pues vemos una clara apreciación del yen. Ayer, si os acordáis, planteamos en esta zona de control del 38.2 buscar el 61.8. Hoy, interesante pues estarse quieto en esta zona y a partir de los 101.72, muy interesante buscar estos niveles para los próximos días de esta zona de 101.41. Bueno, si queréis por la tarde en el seminario de divisas comentamos un poco más a fondo toda esta operativa. El australiano dólar, seguimos en esta directriz alcista principal. ¿Os acordáis? Aquí el otro día hemos planteado operaciones alcistas buscando la zona de 0,94.1, buscando este 50% del anterior impulso de Fibonacci. Creo que va a subir más. Creo que el australiano se dirige a máximos. Creo que nos adentramos en un entorno en el que la fortaleza de las divisas de carry trades pues sea lo dominante en el mercado. Vemos como el neozelandés ya nos está dando, ya nos está anticipando el camino. Aquí sí que sería interesante esperar una zona de control, pero a partir de ahí sí que seríamos pues bastante generosos con el australiano. Si no tenemos prisa o cualquier y demás, pues interesante pues tomar posiciones de largo plazo. Para el corto plazo, como decimos, seguimos buscando los 94.18. Recordad que teníamos el stop loss un poquito por debajo del anterior mínimo relevante, la zona de los 93.16, que bueno, en ningún momento ni por asomo ha hecho intento de borrarlos. El neozelandés dólar, que bueno, aquí nos ha activado una nueva posición después de esta lateralidad con sesgo bajista que incluso nos daba el otro día por primera vez en mucho tiempo una operación bajista en neozelandés, llegando aquí a esta zona de los 87.17. En cualquier caso, después de esta lateralidad con sesgo bajista, incluso mini tendencia bajista de corto plazo, tuvimos impulso, corrección y tras las subidas, tras la activación del segundo impulso, vemos cómo tenemos activado el 0.8794. Teníamos preparada esta operación para plantearos, pero la subida espectacular en los últimos 30 minutos, pues lógicamente deja el ratio de riesgo-beneficio complicado. De todas formas, yo creo que va a llegar a estos máximos, a este máximo de segundo impulso,
que además coincide al TIC con el máximo relevante del mes de junio, un máximo anual para el dólar neozelandés, y a partir de ahí, como decimos, esperamos nueva zona de control. Bueno, evidentemente hay sobrecompra muy clara de neozelandés, tendencia alcista muy clara. Sabemos que no va a durar para siempre. De hecho, nos ha dado aquí síntomas de agotamiento, nos ha echado del mercado una operación, no sé si os acordáis, pero en cualquier caso, ahora mismo, tal y como se presenta el mercado de renta fija y demás, el fortalecimiento del neozelandés pues es bastante claro. Ha habido datos de confianza empresarial esta madrugada, no han salido ninguna maravilla, ni mucho menos, pero vemos como el neozelandés sigue su rumbo, siguen con esa idea de continuar subiendo los tipos de interés por cuarta ocasión consecutiva, y evidentemente ante eso no hay nada que hacer, nada más que aprovecharnos de su fortalecimiento. Más pares que tenemos interesantes. El euro dólar. Tenemos aquí el euro dólar después de la volatilidad tan grande el día de ayer. Aquí vemos como hay una tendencia alcista, impulso bajista, corrección hasta el 23.6, y evidentemente esto en divisas, esta figura es una auténtica maravilla, que no quiere decir que sea infalible. Aquí, como lo vemos, pues esta zona de 1.3576, activación nuevamente hasta la zona de 1.3547, 1.3550 es el nivel psicológico que diría yo. Sería un poco, hemos visto muchísimo volumen en la zona de 1.35.5 y interesante cerrar nuestros cortos pues un poquito más por encima, 1.3551, para que no nos pille el toro de los cierres de cortos. Interesante pues aprovecharnos de este recorrido bajista. Un euro que hoy está bastante débil, que lógicamente hay salidas de capital de las bolsas europeas, vemos como el DAX lo pasa mal, el Eurostock, el CAC y demás, y vemos lógicamente como su recorrido a la baja pues puede tener cierta continuación. Interesante también el euro-yen. Si os acordáis, ayer hablábamos de buscar como mínimo esta zona de 138.34. Ahora mismo la rotura de esta zona, visto la apreciación tan grande del yen y la debilidad manifiesta del euro-yen en la jornada de hoy, pues muy probablemente podamos ver niveles bastante más bajos, esta zona de control, muchísimo volumen en el 38.18, estos 15 pips a la baja más o menos, que nos dan un interesante recorrido para el par del euro y en el par de riesgo por excelencia. Cuando hay aversión al riesgo en los mercados, cuando caen las bolsas y demás, pues solemos ver un euro-yen a la baja, ¿no? Porque todos los factores confluyen en este par, evidentemente es de lo más interesante. Otra operación que me gustaría comentar para la jornada de hoy, que además la tenéis en Trading Analysis, supongo que la tendréis en 2 minutos ya, es el par del euro frente al dólar canadiense. Aquí este canal bajista muy claro, que a pesar del, este repunte ha venido dado fundamentalmente por el descalabro absoluto del precio del petróleo, que como decíamos sigue en caída libre, sigue bajista, seguimos siendo bajistas en petróleo, pero aún así vemos como aquí se ha dado la vuelta. Evidentemente ahí el canadiense no hace caso del precio del petróleo, nos vuelve a dar una operativa de venta en corto buscando estos mínimos, una de las operaciones que planteamos en el día de hoy desde XTB, buscando la zona de 1.4437, más o menos esta parte baja del canal para las próximas fechas. Stop loss, pues bueno, aquí lo normal sería ponerlo aquí en esta zona, el 1.45.7, pero hemos querido darle un poco de, si nos podemos arriesgar, si nos podemos permitir arriesgar todo este capital, pues hemos querido darle un poco más de holgura, porque lógicamente el petróleo está muy bajista, hay datos importantes en Canadá en los próximos días y puede haber bastante volatilidad. En cualquier caso, seguimos viendo el euro canadiense
muy bajista. Ya para finalizar, también el cruce de la libra frente al yen, que bueno, si os acordáis, ayer planteamos esta operativa bajista buscando el 173.9. Todos aquellos que no la han pillado, a mí me encaja bastante esta operativa. Evidentemente, si hemos estado ya bajistas en euro-yen, no tiene ningún sentido estar bajistas también en libra-yen, porque estaríamos exponiéndonos a unos mismos factores circunstanciales del mercado. Solo sería interesante si la operación que solemos tomar normalmente, pues tomamos la mitad en euro-yen y la mitad en libra-yen. Si no, pues desde luego que no sería interesante. Si se nos ha escapado esto, pues yo esperaría pues un previsible, como estaba aquí una lateralidad pues interesante, esperaría un posible ataque de nuevo hasta esta zona para volver a buscar el 173.79, muy volátil la libra. Tenemos datos de la libra en 13 minutos. La producción manufacturera, que bueno, es lo realmente relevante para el día de hoy, que bueno, no creo que bueno, si estamos posicionados aquí con stop, pues más o menos ratio 1 a 2 en esta zona aproximada, o si queremos intentar buscar esta zona para entrar, no creo que nos eche del mercado el índice de producción manufacturera. Perfecto, pues paso a contestar las preguntas. Bueno, dice Rolando que se tiene que ir. Un saludo, Rolando, lo que necesites. Aquí estamos. Vamos a contestar las preguntas por orden. Si me salta alguna, por favor, recordádmelo. Comenta Antoni si podemos explicar la relación entre el Bund y los tipos de interés reales. Imagino que con tipos de interés reales te refieres al nominal, a la yield del Bund, menos la inflación, ¿verdad? Pues bueno, y al final, Antoni, siempre hay movimientos inversos. Es decir, cuanto más alto sea el tipo de interés real, más caerá el Bund. De hecho, la relación inversa es más clara entre los tipos de interés reales y los nominales. Evidentemente, solo hay que echar un poco la vista al mercado estos días, que cada vez que salen datos de inflación y salen un poco mayor de lo esperado, pues lógicamente los movimientos concuerdan con esa expectativa del mercado a que no haya bajadas de tipos de interés. Esa es la relación fundamental. Todo se mueve fundamentalmente, la inflación mueve tanto las divisas como los índices más por una expectativa de tipos de interés que por movimientos del mercado real. Muy interesante eso que comentas, Antonio, los tipos de interés reales. Comenta Virgilio, ¿cómo afectan las bajadas de las bolsas al euro dólar? ¿Debería de hacer bajar el euro o qué debería hacer? Generalmente sí. Realmente sí, el euro es una divisa de riesgo. El euro es una divisa que realmente lo pasa peor cuando en los mercados hay aversión al riesgo. Cuando en los mercados hay aversión al riesgo, caen las bolsas, lógicamente, por definición, y suele caer también el euro. Es lo que hace que el euro lo pasa mal. Luego, pues si lo comparamos con el dólar, pues no es tan fácil de deducir. Generalmente, si cae más la bolsa europea, baja el euro dólar. Si cae más la bolsa norteamericana, sube el euro dólar. Pero en general, el índice del euro cae cuando hay incrementos en el riesgo, a no ser que sea un movimiento ultra cortoplacista, que sea que cae mucho la bolsa, sube mucho la renta fija. Evidentemente, esos incrementos de la renta fija pues traen subidas en el euro. Pero eso solo se da en movimientos de mucho riesgo, de muy corto plazo. Generalmente se suele desmontar en el medio plazo esos movimientos. Comenta Peter, ¿cómo se debería de comportar el yen respecto al dólar y al euro? ¿Está tan débil como a principios de año? No, para nada. Hay una expectativa clara, un hecho claro en el mercado, que es que es difícil que se implementen más políticas de medidas de política expansiva en Japón. Por lo tanto, es difícil que haya más implementación de políticas expansivas
en el euro, perdón, en el yen. Por lo tanto, de ahí que estamos viendo tanto euro-yen como dólar-yen como libra-yen, lo estamos viendo a la baja. Estamos viendo todos los pares pasándolo mal frente al yen. Ahora mismo parece que hay pocos catalizadores, por lo menos en el corto plazo, para pensar que esto vaya a cambiar. Por cierto, que estoy observando aquí el gráfico de la libra. Yo creo que en esta zona, el 74.43, ya puede ser interesante, a todos aquellos que no lo han pillado, interesante para buscar el 73.79 en caso de que después del dato macroeconómico siga por aquí. Comenta Virgilio, el euro dólar, lo hemos comentado. Deja ver si has hecho la pregunta ya hace unos minutos, ya la damos por contestada. Exactamente igual, Eugenio, como vemos mantener posiciones cortas en euro yen. Yo lo veo bien, lo hemos comentado antes, buscando esa zona de 38.18 para el euro yen. Lógicamente, un día que baja la bolsa es un día que el euro pues lo suele pasar mal. Comentan por aquí que el neozelandés y el australiano mejor cruzar con el euro. Sí, yo lo veo bastante interesante. De todas formas, no hemos comentado el cruce del euro neozelandés, descalabro absoluto para el euro neozelandés. Probablemente el par del que más se ha hablado en XTB en los últimos meses, evidentemente bajista, de lo más bajista que hay en el mercado, junto con euro libra, euro australiano, euro canadiense, muy bajista. Lo que pasa es que esta vela que ha dibujado aquí no la había visto, se me ha escapado, pero bueno, deja un segundo porque no había visto esta vela. Bueno, interesante aquí buscar la zona de control de 1.5263 desde el 1.5436. Como sabéis, lo hemos puesto en Trading Analysis, plantando una venta de euro neozelandés aquí en esta zona. Se me había olvidado colocar la orden pendiente, pero vamos, lo habíamos comentado también ayer en el seminario de divisas y también ayer en el propio seminario de apertura con Jorge López. Muy bajista el euro frente al neozelandés. En cualquier caso, aprovecho para contestar aquí alguien que firma con una Q. Neozelandés y australiano mejor cruzar con euro, sí, pero también interesante cruzarlo con el yen. No sería tampoco ninguna locura cruzarlo con el dólar. Lo que sí no lo cruzaría sería con la libra ni con el canadiense. Desde luego lo cruzaría en primer lugar con el euro. Comenta Peter que se prevé que AVE esté quietecito. Sí, de hecho lo han manifestado tanto AVE como el señor Kuroda, que bueno, su idea es no implementar más políticas expansivas, por lo menos no en mayor intensidad. Esto, desde que lo han pronunciado, lleva fortaleciendo bastante al yen, bueno, con la excepción de estos últimos días que ha habido, bueno, del último día del trimestre, el primero, que ha habido bastante volatilidad, que ya sabemos que nada tiene que ver con criterios fundamentales o técnicos, pero sí que han planteado que bueno, van a estar bastante atentos a la inflación para decidir si implementar o no más gas, por así decirlo, más droga dura, como se suele decir en los mercados, a la hora de implementar políticas expansivas. La verdad es que los datos de inflación de Japón pues están siendo los esperados, los deseados, por así decirlo, y con ligera tendencia al alza. Esto, lógicamente, borra cualquier idea de política expansiva mayor, más fuerte, con mayor intensidad de la que hay. Por tanto, sí que ahora mismo todo indica, además viendo el riesgo que dan los mercados, todo indica que todos los pares inversos con el yen pueden tener sesgo bajista en los próximos días. Perfecto, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado este seminario. Nada más que, bueno, comentaros un poco lo más interesante que hay para hoy. Para ello me agencio de la agenda económica de nuestros amigos de investing.com
Esta semana en general hay bastantes, pocas referencias macroeconómicas, bastante pobre en ese sentido. Lo más interesante que tenemos es ahora a las 10:30 la producción manufacturera y el índice del libro rojo de Estados Unidos, que sabemos que nos suele traer bastante volatilidad en las bolsas y en los mercados. Aquí lo catalogan como, impacto bajo, baja volatilidad esperada, pero bueno, yo creo que puede tener bastante en el caso de que salga un dato que difiera ligeramente del esperado. Por lo demás, no hay grandes referencias macroeconómicas, no hay ninguna historia realmente interesante que contar para el día de hoy. Para el día de mañana, si lo comentaremos en el seminario de apertura, sí que tendremos el Westpac, muy atentos al Westpac en Australia, sentimiento del consumidor, probablemente lo más interesante que haya en el mercado en el día de mañana. También los datos de inflación china, no son los de HSBC, no creo que traigan muchísima volatilidad, y lo que sí hay que estar atentos son a los permisos de viviendas de Canadá y también a las minutas de la Reserva Federal estadounidense, que sí que, evidentemente nos van a dar una idea de cómo han sido las actas de la última reunión y qué es lo que piensan los distintos miembros a la hora de plantearse o no subidas de tipos de interés. Ahora mismo el mercado descuenta subidas de tipos para el tercer trimestre de 2015, lo cual no tiene demasiado sentido fundamentar una subida del dólar en base a una futura subida de tipo de interés, pero en cualquier caso habría que estar atentos a ello. Perfecto, pues damos por finalizado este seminario. Nada más que darles las gracias por haber pasado aquí esta hora de su tiempo. Les deseo un saludo, muy buen día y una excelente jornada de trading.